Hola a todo el mundo. Amigos, ya somos más de 2000 rabiosines. Sin vosotros esto no hubiera sido posible. Muchas gracias a todos. Desgraciadamente, no todos son buenas noticias. Acabo de perder una partida online con un chavalet. Para más Inri me ha ganado con un brillante sacrificio posicional de calidad. Muy cabroncete, tras finalizar el juego me envió un mensaje muy alentador que decía: eres un loser, estos demonietes. Así que hoy, aquí en Ajedrez Cardinal, trataremos sobre este importante tema, para que pierdas el miedo a aplicarlo en tus partidas y lo adoptes como un plan en ajedrez. Una pregunta por si alguien me la puede aclarar. ¿Alguien sabe el por qué estas nuevas generaciones de rabiosillos lo terminan todo con R? Un perdedor es un loser. Yo soy youtuber. Un runner es un corredor de toda la vida. Eso sí, vestido de fosforito. Fijaros cómo está el patio, que hasta mi vecino, sí, al que le chupo el wifi, que es mayor que yo, se ha sumado al carro y como le gusta jugar a esas maquinitas endiabladas que le echas monedita así, pim, una tras otra, dice que es gamer. Yo digo que es un ludópata. Pasen y vean. Así que Bueno amigos, para tratar este tema del sacrificio posicional de calidad, muy recurrente por cierto en estos lares de YouTube, he buscado una partida que creo que os sorprenderá gratamente. Una vez finalizada, os daré unas pautas o consejos sobre este concepto, que no solemos utilizar mucho los aficionados de a pie. La partida se jugó en Manila, en 1990. Las piezas blancas las conducía Joël Lautier, francés. Las piezas negras, un tal Alexis Sirov, actualmente español. La partida comenzó con un D4, caballo F6, caballo F3. Como ya he dicho, considero que de segunda jugada este movimiento es el más flexible que hay. Tras G6, G3, alfil G7, alfil G2, enroque del negro, enroque del blanco, D6, C4, entrando de lleno en una defensa india de rey. Caballo C6. Tras el caballo C3 del gran maestro francés, os comentaré que tengo un amigo que me confesó que este esquema, en concreto del blanco, le suele molestar bastante. Él ya sabe de quién estoy hablando. A ver si con este vídeo mato dos pájaros de un tiro. Y le enseño un plan bastante flexible del negro para jugar en este tipo de posiciones. A6. H3, jugada profiláctica ante un posible alfil G4 presionando sobre D4. Alfil D7, este tipo de movimientos los podíamos catalogar como el pasapalabra. Las negras no definen si jugarán a la típica expansión en el flanco de dama, el típico flanco con torre B8 seguido de B5, o por el contrario si jugarán con un E5. En esta posición Lautier jugó alfil G5, tras el previsible H6, alfil E3. Torre B8, caballo D5. Otra posible línea para el blanco sería dama D2, rey H7, caballo D5, caballo E4, dama C2 y ahora un F5. Llegaríamos a un híbrido de una india de rey con una holandesa Leningrado, con una posición igualada. Seguimos con la partida. Tras el caballo D5, Sirov jugó B5. Caballo por F6, jaque. Tras E por F6, chavales, vamos a valorar un momento la posición. Vale que Joël ha conseguido finalmente su objetivo, el doblar los peones negros, pero no le ha salido gratis. Ha perdido tiempos con las maniobras del caballo de dama. Y Sirov ha conseguido la columna semiabierta de E. En esta posición, la aparente y agresiva jugada del blanco D5 no reportaría nada tras la retirada del caballo a E7. Así que Joël jugó C por B5. Tras torre por B5, a la pregunta por qué el negro captura con la torre, volvamos atrás, en vez de la aparente A por B5, la respuesta son 1000 euros. Bueno, va, pues es la primera vez, te lo explico gratis. Ahora sí que resultaría fuerte D5. El blanco presionará por la columna semiabierta de C, teniendo un objetivo que atacar, el peón retrasado de C7. Volvamos atrás. Tras torre B5, Joël jugó dama D2, defiende en B2 y ataca en H6. En esta posición, rey G7 sería un movimiento válido, pero Sirov jugó la más original G5. A la vez que expande su mayoría de peones, limita la acción del alfil de E3. D5, caballo E7,
Caballo D4. Un importante movimiento multiusos. Lautier amenaza a la torre. Evita que su anónimo se instale en F5. Además de defender con el alfil de G2 el peón de D5. En esta posición las negras tienen dos modos de proceder. O retiramos la torre con la pasiva torre B8, tras lo cual el blanco jugaría cómodo con un torre AC1, intentando explotar la debilidad del peón retrasado de C7, como anteriormente hemos mencionado. O por el contrario, realizar un valiente torre por D5. Y ya tenemos en pantalla un sacrificio posicional de calidad. Este Alexei. Es mencionarle la palabra valiente y entra a saco, como elefante en una cacharrería. Tras alfil por D5, caballo por D5. En esta posición, Joel realiza el mejor movimiento posible y juega caballo F5. Tras el obligado alfil por F5, dama por D5. Alfil H3, torre F D1. Tras torre E8 del negro, torre a C1 del blanco. F5, despertando al bello durmiente de G7. Torre D2. Tras este movimiento, lo normal sería un torre E4 o incluso un torre E5. También sabemos casi todos de qué pasta está hecho el buenazo de Sirov. Cuenta la leyenda que fue capaz de darle 3 jaques consecutivos al mismísimo Chuck Norris. Así como solemos decir, no querías caldo, toma 2 tazas. Alexis jugó torre por E3. Sí, amigos, me parece que existen pocas partidas de primer nivel que contengan un doble sacrificio posicional de calidad. Tras el obligado F por E3, dama E7. Rey F2, sin duda el mejor movimiento. El rey, además de proteger los peones de E3 y G3, desde la casilla F2 prepara las maletas por si tiene que evacuar rápidamente por tormenta. Vía E1, D1, C2. Alfil E5. Tras este movimiento, con posición tremendamente complicada, Joel cometió su primer y único error, con torre H1. El ajedrez, como amante despechada y cruel, tiene estas cosas. La única jugada que le proporcionaba a Joel ventaja era, volvamos atrás, torre de D, C2. Aquí, y ya os digo que es una posición tremendamente complicada, la mejor continuación para ambas partes sería C5, B4, F4, todo por el aire, hay que abrir líneas sí o sí. G por F4, G por F4. Torre G1, jaque. Rey H7. Rey E1. Chavales, ¿recordáis el comentario que hice anteriormente tras el rey F2 y su ruta de escape? Tener un plan B es very important. Alfil F5. Torre C4. F por E3. B por C5. D por C5. Tras dama por C5, dama E6. El módulo en esta posición da punto y medio a favor del blanco, lo cual demuestra lo complicadillo del tema. Ni más ni menos, 2 alfilazos plantándole cara a 2 torres. Pero ya os digo, todo esto mirándolo tranquilamente desde casa y con el módulo. Un momento, permitidme haceros una reflexión. ¿Sabéis más o menos en qué se parecen el revólver, el Colt, a los módulos tipo el Stonefish? Os explico. Cuando Samuel Colt, allá por 1836, creó su famosa arma, se afirmó que gracias a este revólver todos los hombres eran iguales. Por lo mismo pasa con los módulos. Todos somos súper grandes maestros. Adiós atrás. En esta posición, ¿qué jugarías con negras? Amigos, estamos hablando de Sirov, ¿eh? Uno de los más grandes y auténticos rabiosos del tablero. Así que a darle a la materia gris. Tic-tac, tic-tac. Bueno, en esta posición, Sirov jugó alfil por G3, jaque. Conociendo el estilo de Alexei, no era tan difícil de aceptar este primer movimiento, ¿eh? La única pieza que no le gusta sacrificar, porque sabe que pierde seguro, es su rey. Tras rey por G3, dama por E3, jaque. Aquí no sirve. Rey H2, porque me hacen un rápido para siempre con dama F2, jaque, y tras rey por H3, G4. Y hasta luego, Lucas. Así que, dama F3, única. Dama por D2. Mirad, como ya os he dicho, es una partida tremendamente complicada. Si la opción jugara la aparente torre por H3, continuaría con un G4, dama A8, jaque, rey G7, ahora una retirada de torre a H1, y ahora la dama negra empieza a recolectar peones. Dama E3, jaque, rey G2,
Dama por E2, jaque, rey G3. Y ahora la lucha está decidida. Esta masa de peones va a ganar la partida a la torre de HU. También es debido a la inactividad de la dama blanca. La partida podía continuar. Dama E3, jaque. Tras rey H4, dama F2, jaque. Tras rey H5, G3. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Podéis comprobarlo vosotros mismos. Volvamos a la partida. Tras dama por D2, Lautier eligió el mal menor y jugó dama A8 jaque, rey G7, rey por H3, dama por E2, dama D5. Aviosos para los que os fustigáis, lloráis o dramatizáis después de analizar vuestras partidas y ver con el módulo, eso sí, las imprecisiones que habéis cometido y que veáis que los grandes maestros, los grandísimos jugadores también se equivocan. Aquí Sirov jugó rey G6, una imprecisión. Estamos en la jugada 30 y casi seguro que el factor tiempo algo tuvo que ver. La continuación más fulminante que el rey para los mosquitos era, permitidme que vuelva atrás su movimiento, dama F2, amenazando un rápido y letal para siempre con G4. Tras torre G1, única, dama por G1. Tras dama por F5, H5. Y tras dama D5, para los muy valientes, para los muy estudiosos, les diré que tras rey H6, el pescadito seco da una línea forzada de mate de 28 movimientos. Manda huevos. Para los aficionados de a pie, simplemente os diré que hay que avanzar los peones negros. Eso sí, hay que tener mucha precaución que la dama blanca no nos dé el famoso jaque cansino en posición ganadora. Seguimos con la partida, que ya queda poquito. Volvamos atrás. Tras el rey G6, como os he comentado, una imprecisión, Lautier jugó dama D4, F4. Como ya os he comentado, el plan es movilizar la masa de peones del flanco del rey del negro. Torre G1, F5. Tras este movimiento, el gran maestro francés abandonó. Hay para siempre a diestro y siniestro. Así que la mejor continuación posible para alargar la partida sería la entrega de dama con dama por F4. Tras dama H5, jaque, rey G3. G por F4, jaque, rey por F4, jaque. Y tras rey F6, el game over vendría... Pasito a pasito, suavecito. Bueno amigos, ya hemos vendido el pescado. Espero que os haya gustado la partida. Estoy como si me olvidara algo. Bueno, como dicen los profesionales de estos, compartir. Sí, que se me olvida. Darle like, bla bla bla, todo eso y... Ah, sí, el consejillo. ¿Para qué? Si luego no me vais a hacer caso. Mira, mi consejo es que perdáis el miedo a este tipo de sacrificios. Y punto. Ahí, con dos catapultas. Seguramente te se habrán presentado en más de una partida. Y por miedo, por temor, no lo has hecho. Lo has valorado, eso sí. Has hecho la jugada que te dejaba en posición inferior. Ah, eso sí, con el mismo material. Así que, ahí, arrestos, arrestos. Bueno, chavales, estoy agotado. Lo de siempre. Unos jaques amistosos y nos vemos.